Hola, ¿qué tal? Les saluda el nutriólogo Luis Miguel. Tengan buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que me estén viendo. En esta clase vamos a ver dos tipos de planes de alimentación. Como saben, los planes de alimentación, en tanto a dietas normales y terapéuticas, pueden verse modificadas ya sea por consistencia o por contenido de nutrimentos. En los primeros, nosotros vamos a tener diferentes progresiones que van a partir de la dieta líquidos claros a la dieta normal. Y pues básicamente incluyen las dietas líquidos claros, líquidos generales, el puré o papilla, la dieta suave, la dieta blanda y la dieta normal. Estas dietas van a permitir que el enfermo consuma alimentos adecuados de acuerdo a su patología. Sin embargo, en ocasiones nosotros vamos a ver cómo algunos de estos tipos de dietas no van a cubrir la demanda energética total o la demanda de micronutrientes en específico, y por lo mismo muchas veces va a ser un poco difícil cumplir con todas las reglas de la alimentación que nosotros, si hacemos un recordatorio, van a ser las características completa, equilibrada, variada, adecuada, suficiente, higiénica o inocua, ¿verdad? Para eso vamos a empezar primero con el plan de alimentación modificado en consistencia. Primero tenemos una dieta de líquidos claros. Este tipo de dieta nos va a proporcionar líquidos, nos va a proporcionar electrolitos, nos va a proporcionar energía en forma de alimentos que van a ser en forma de fácil digestión y van a proporcionar un mínimo de residuo intestinal. Los líquidos, muy importante, deben de tener una osmolaridad máxima de 200 miliosmoles por litro. Eso es muy importante. Por lo cual los líquidos que vayan a estar rebasando esa cifra de 250 miliosmoles tienen que diluirse. Los líquidos que se proveen en este tipo de dietas son translúcidos, por eso es que se denomina dieta de líquidos claros. ¿Cuáles son las indicaciones para poder utilizar este tipo de dieta? Las indicaciones se utilizan en el periodo postquirúrgico inmediato, es decir, cuando salen de cirugía. En la preparación para examen, sobre todo para exámenes de colon o cirugía de colon, en la diarrea aguda de corta duración. ¿Y qué alimentos se pueden incluir? Alimentos recomendados son a base de líquidos claros, que consisten en alimentos líquidos, en general infusiones, jugos de fruta colados, agua de fruta, nieve y paletas heladas de agua, gelatina, caldos o consomé. La composición se componen, el contenido energético y nutrimental de la dieta, como les mencionaba, es inadecuado, a excepción de los requerimientos de vitamina C que usualmente se cumplen. Cuando se incluye el jugo de naranja, obvio, eso es ese tipo de bebida te aporta una gran cantidad de vitamina C, de ácido ascórbico. Aún considerando la energía que aporta el suero glucosado, ya que un litro de suero glucosado al 5% aporta 170 kilocalorías. Un gramo de glucosa hidratada aporta 3.4 kilocalorías. No se debe utilizar por más de 48 horas. Si necesitas continuar con una dieta que posea las mismas características, debe optarse por una alimentación complementaria, libre de residuo, elemental, enteral o parenteral. La concentración de hidratos de carbono simples en los alimentos utilizados puede causar problemas en el balance hídrico, puede producir náuseas, vómito, diarrea. En caso necesario, convendrá diluir los líquidos para disminuir la osmolaridad, lo cual se proporcionará también menos energía. Es decir, que este tipo de dieta no cumple con los requerimientos totales del gasto energético total, ¿verdad? Es recomendable diluir algunas de estas soluciones, ya que el plasma, recordemos, tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles, por eso la recomendación máxima de 250 miliosmoles por litro, ¿verdad? En cada una de estas bebidas. Si supera, les mencionaba, si supera esta osmolaridad se tiene que diluir. Por lo regular, las bebidas son diluidas al 50%.
es necesario mencionar qué bebidas son las que tendrían que diluirse porque tienen un gran contenido de energía, em, potasio, fósforo, sodio, tienen una osmolaridad alta. Em, las Nosotros tenemos, por ejemplo, la osmolaridad de algunos productos comerciales, como por ejemplo sidral, ginger ale, la gelatina, el refresco de limón, el jugo de manzana, el jugo de naranja natural, el jugo de uva. En general, los sueros, como el Pedialit, Redialit, etcétera, Gatorade, el consomé en polvo. eh, Básicamente aportan una osmolaridad bastante alta, por encima generalmente de 500 miliosmoles por litro. Entonces todas estas bebidas o se tienen que limitar o si se utilizan se tienen que diluir. Ya les mencionaba, por lo general este tipo de dieta incluye líquidos diluidos al 50%. Por mencionar un ejemplo rápido de lo que se puede incluir en este tipo de dieta es, por ejemplo, el desayuno: jugo de manzana diluido al 50%, té de manzanilla con azúcar al gusto, gelatina, comida, caldo, en la comida un caldo sin grasa, tiene que ser desgrasado, agua de limón, agua de Jamaica, gelatina de cereza. Y la cena: consomé sin grasa, también agua de naranja, gelatina de limón, refrigerio, té de hierbabuena con azúcar al gusto, refrigerio vespertino, agua de Jamaica. Como se menciona, consomé, caldo no incluye como tal la carne o las verduras. La dieta siguiente es la dieta de líquidos generales. Este tipo de dieta ya puede tener una densidad energética mucho mayor que la dieta de líquidos claros. Sin embargo, suele ser insuficiente también. También puede aportar un poco de más proteínas y lípidos que la dieta de líquidos claros. Es importante mencionar que este tipo de dieta ya puede incluir la lactosa, a excepción de las personas que sean intolerantes a la lactosa, obviamente, y proporciona un mínimo de residuo intestinal, ¿no? Entonces tenemos que checar bien el aporte de fibra. Alimentos recomendados, las indicaciones primero. Está indicado en la dieta del periodo de transición entre la dieta de líquidos claros y la dieta suave en sujetos con alimentación mixta, ya sea parenteral y oral, con problemas de deglución, problemas de masticación o problemas inflamatorios del aparato gastrointestinal. Entonces puede incluir desde una simple pirosis, desde simples problemas de úlcera péptica, de úlcera gástrica, problemas de reflujo gastroesofágico, hasta una enfermedad de Crohn, un síndrome de intestino irritable, etc. Alimentos recomendados. La alimentación con base en líquidos generales se conforma de lácteos. Les mencionaba, ya se pueden incluir los lácteos. En general, por eso puede incluir la leche como tal, el yogur natural, el huevo, cereales cocidos no integrales, ¿sí? Verduras cocidas y coladas. Acuérdense que es de mínimo residuo, bajo en fibra. Caldos, consomé, crema, margarina, helado, gelatina, jugos colados, nieve y paletas a base de agua. Infusiones, se puede incluir el café, también salvo a excepciones. Agua de sabor, los caramelos, la miel, azúcar, sal y pimienta, según la tolerancia y según las indicaciones médicas. La composición, les decía, y quizás sea un poco, en cuanto a contenido energético, aporte mayor contenido en cuanto a kilocalorías este tipo de dieta a comparación de la líquidos claros. Sin embargo, resulta a veces todavía insuficiente. Suele ser, en cuanto a nutrimentos, sueles tener deficiencias en cuanto a niacina, ácido fólico y a hierro, ¿no? Por lo que queda básicamente a su criterio la complementación o suplementación de los micronutrientes que considere usted necesario para reponer en este tipo de dietas. Por ello es que la indicación es que se pueda utilizar aproximadamente 2 semanas de duración. Se puede utilizar
más de 2 semanas, y si se utiliza más de 2 semanas, eso es una pista que te da para poder saber que hay un aporte inadecuado, sobre todo en hierro, un aporte inadecuado en niacina, en ácido fólico, y podemos recurrir a la suplementación. Bueno, la alimentación se puede modificar en este tipo de dieta cuando, uno, el paciente es intolerante a la lactosa, y por ello podemos utilizar alimentos obviamente libres de lactosa. 2, si el paciente tiene hipercolesterolemia, en este caso se sustituye la leche entera por leche descremada, o si inclusive se puede prescindir de ella. Y los ácidos grasos saturados por los ácidos grasos poliinsaturados se sustituyen, eliminando por ejemplo la yema del huevo. Y 3, el paciente requiere cambios en el contenido de sodio y cafeína, ¿no? Entonces es como que otra excepción en la cual, por ejemplo, no podemos elevar o darle un contenido elevado de sodio si el paciente, por ejemplo, paciente de cardio, ¿no? Un paciente con hipertensión arterial sistémica, un paciente que ha sufrido un infarto agudo del miocardio, o un paciente que tiene angina de pecho, por ejemplo. Dieta de purés es la siguiente progresión. Este plan de alimentación precisamente da una consistencia de puré, y por lo tanto puedes incluir cualquier alimento que sea factible poder procesarlo en este tipo de consistencia. Obviamente esto te da, a diferencia del líquido general, pues precisamente es aportar al paciente un nuevo tipo de consistencia. Y también se puede utilizar para pacientes que tienen dificultad para masticar, pero que sí pueden tragar el alimento. También con problemas esofágicos, que no toleran alimentos sólidos, pero no tienen problemas digestivos. Es muy usual también en niños pequeños y en pacientes ancianos. Como les decía, puede ser incluido cualquier tipo de alimento que pueda dar este tipo de consistencia. Es muy utilizado para las personas adultos mayores que han perdido piezas dentales. Si se requiere, se puede utilizar una jeringa para poder administrar los alimentos, y se debe estudiar la posibilidad de optar por la alimentación enteral si es necesario. Los alimentos recomendados pueden ser como sopas, caldos, consomés, lácteos, ¿sí? La leche, el yogur, el queso, diferentes tipos de queso, las salsas, jugos, purés de verduras colados, jugos, néctares de frutas colados, cereales cocidos en puré, leguminosas en puré, como las pastas, por ejemplo, puré de papa, el arroz o pasta como tal, la carne o pescado, el hígado, huevo tibio, mantequilla, margarina, aceite, nieve, helado, paletas heladas, gelatina, azúcar, miel, jalea, especias y condimentos al gusto y según la tolerancia. En algunos casos puede recurrirse a la utilización de preparados comerciales. Asimismo, como complemento nutricional podemos utilizar tal cual dietas poliméricas comerciales, ¿no? Composición, bueno, el contenido energético y nutrimental ya llega a ser adecuado si podemos llegar a cumplir el GET y el requerimiento de los principales micronutrientes, a diferencia de la dieta de líquidos claros y dieta líquidos generales. En algunos aspectos a considerar de esta dieta es, primero, pues, como es un puré, el primer objetivo es de que sea obtener la consistencia apropiada del puré con la ayuda de los líquidos. Eso va a facilitar obviamente la deglución, que es el principal propósito de este tipo de dieta. También podemos agregar a los alimentos crema, aceite, margarina, miel, azúcar, a menos que haya una excepción, para poder aumentar la densidad energética si las recomendaciones del paciente lo requieren. Algunos alimentos de consistencia pegajosa, como el queso derretido, pueden no ser recomendables en ciertos tipos de disfagia, ¿sí? La siguiente es la dieta suave.
dieta suave va a proveer una alimentación completa con alimentos sólidos de consistencia suave. Recuerden que hay algunos clínicos, hay algunos tipos de bibliografía que manejan muchas veces esto como un tipo de dieta blanda. Se puede ver así. Acuérdense que siendo un poco minuciosos, es importante mencionar la diferencia entre una dieta suave y una dieta blanda. Una dieta blanda, muchos la pueden diferenciar con una dieta blanda normal y una dieta blanda mecánica. Cuando hablan de una dieta blanda mecánica hacen referencia a una dieta suave, es decir, que los alimentos que se incluyen no van a lastimar precisamente el proceso, no van a interferir en el proceso de deglución, sobre todo si hay situaciones en las cuales el paciente tiene disfagia y odinofagia. Por lo tanto, dieta suave es aquella que incluye alimentos sólidos pero de consistencia suave, y la dieta blanda tal cual es una dieta libre de irritantes, ¿sí? Espero que se haya entendido más o menos, es decir, cuando vean dieta blanda mecánica, muchas veces están queriendo decir que también se refieren a una dieta suave, es decir, excluir alimentos que sean duros y puedan ocasionar o empeorar la situación de disfagia o odinofagia, o impero en la situación, en alguna situación como por ejemplo una estenosis esofágica y que el paciente tenga muchos problemas para poder deglutir. Las indicaciones es precisamente en pacientes con cirugía de cabeza y cuello, con problemas dentales, que tengan problemas, como les había dicho, de masticación o de deglución, que no requieren de dietas picadas o en puré. También se emplea para personas que tienen varices esofágicas. Recuerden que una complicación de la cirrosis hepática es la hipertensión portal, y la cual por subsecuencia tienen efecto en la presión arterial del sistema portal. Por tanto, esta irriga al esófago y hay aparición de varices esofágicas, las cuales pueden llegar a sangrar, ¿verdad? Y haber sangrado del tubo digestivo alto. También alimentos recomendados, pues puedes incluir de hecho los alimentos de una dieta normal, pero preparados en consistencia suave, siempre y cuando excluyas pues alimentos que como tal son muy duros, ¿no? Como por ejemplo los que tengan orillas cortantes, como las papas fritas, los cacahuates, las tostadas, los bolillos, ¿sí? Las tortillas que son tlayudas, ¿no? Es decir, el bolillo, ¿no? La cáscara del pan, o sea, sí puede llegar a ser tener una consistencia bastante dura. Entonces, esos son los alimentos que se pueden excluir. Las verduras y frutas tienen que ser al horno, hervidas o al vapor. No se pueden consumir crudas por lo mismo. Y en algunos casos, como la zanahoria, sin cáscara, ¿no? Las carnes de res y puerco deben ir molidas. El pescado y el pollo son muy útiles porque son más maleables y pueden generar una consistencia más suave que por ejemplo la carne roja. Composición, bueno, el plan de alimentación de consistencia suave es completo en nutrimentos de acuerdo a la tolerancia que tenga cada paciente y puede variar en contenido de fibra dietética cuando cause distensión abdominal y producción de gases, aunque es pertinente considerar que estos síntomas pueden ser efecto del cambio de dieta, efectos también de la anestesia o de la inmovilidad del paciente encamado, por lo que puede intentarse dar comidas pequeñas y frecuentes para mejorar las condiciones del paciente. Como les decía, el contenido nutrimental y de micronutrientes ya llega a ser suficiente con este tipo de dieta y puede modificarse según las necesidades del paciente. Si es factible, se puede incluso quedar con este plan de alimentación, como por ejemplo un paciente con falta de piezas dentales, ¿no? Un paciente desdentado. La siguiente es la dieta blanda. La dieta blanda no pertenece en sentido estricto a este tipo de dietas e implica la modificación en ciertas preparación y platillos para cumplir las características que la identifican. No, básicamente la dieta blanda, como les mencionaba, va a ser libre de alimentos irritantes, ¿no? Y para eso
es necesario considerar las características clínicas del paciente y la tolerancia. Por lo tanto, la restricción de ciertos alimentos va a ser de manera individualizada y podemos ir reintegrando alimentos o quitando algunos alimentos, restringiendo algunos, limitando algunos alimentos de acuerdo a la tolerancia que vaya a tener este paciente. ¿Por qué? Bueno, generalmente este tipo de dieta se trata de reducir o limitar los alimentos que tengan alto contenido en picante. Ya saben que la capsaicina puede ser bastante, que es precisamente la sustancia que agrega pungencia, es decir, el picor a los chiles. Es la sustancia que puede llegar a irritar la mucosa gástrica y se relaciona con problemas de gastritis, con pirosis, con reflujo gastroesofágico, con úlceras, etc. Así que este tipo de alimentos, ¿sí? Con el picante, también la grasa, exceso de condimentos y especies, se limitan, pero se puede hacer una lista individualizada y se pueden ir retomando algunos alimentos de acuerdo a la tolerancia que tengan pacientes. Usualmente se limita o se elimina el café de la dieta, se puede, incluso el café descafeinado, otras bebidas que contengan cafeína, bebidas alcohólicas, también que pueden ser irritantes para la mucosa gástrica. Por ejemplo, el hecho de masticar chicle en ayuna, pues saben que estimula precisamente nosotros estimulamos la salivación y por lo tanto puede estimular la gastrina y por lo tanto la secreción de jugo gástrico, ¿no? Sin tener ningún alimento en el estómago como tal. Bueno, también recordamos que en este tipo de dietas se limitan los alimentos que sean preparados bajo ciertos métodos de cocción, ¿no? Como el frito, como el dorado, como el capeado, etcétera, no todo lo que conlleve un exceso de grasa. Se prefieren las técnicas de cocción que sean al vapor, que sean al horno, a la plancha, evitando la menor concentración de grasa en los alimentos que precisamente pueden aumentar los síntomas de pirosis. Y por eso es que es necesario mencionar que este tipo de dieta es para precisamente personas que, bueno, primero, periodo de transición entre el plan de consistencia líquida y la alimentación enteral, parenteral o mixta y la dieta normal. Procesos sobre todo inflamatorios del aparato gastrointestinal como la gastritis, la úlcera o colitis. Y cuando existe intolerancia a los lípidos también se puede utilizar. Un ejemplo rápido de dieta blanda es, por ejemplo, en un desayuno incluir una manzana al horno con yogur, huevos revueltos sin grasa, bolillo, un poco de mermelada se puede utilizar, una infusión de manzanilla, una taza de leche descremada, ¿no? Alimentos que son recomendados, pues sobre todo alimentos que puedan estar preparados a la plancha, hervidos, estofados, asados o al horno. Y se puede utilizar, sí, una mínima cantidad de grasa o de aceite. Las especias y condimentos deben utilizarse con discreción según la tolerancia del paciente y, si es posible, excluir chiles, la pimienta negra, la menta, el pimentón, el curry, el jitomate, es importante, ¿sí? Y las especies que son bastante concentradas. Si se acostumbra a tomar café, sea normal o descafeinado, debe ingerirse con moderación y de preferencia, ¿sí? De preferencia más diluido de lo normal. Las bebidas que contienen cafeína, como la cocoa, el té negro y algunas bebidas gaseosas, deben consumirse a discreción de acuerdo con la tolerancia del sujeto. Las bebidas alcohólicas, lo mejor es que se eliminen o se restrinjan al máximo. Y bueno, la dieta blanda contiene suficiente fibra y esta solo se restringe cuando el paciente presenta síntomas de intolerancia o en dietas específicamente restringidas por indicaciones del estado
fisiopatológico de algún padecimiento, como por ejemplo la diverticulitis. Recuerden que la diverticulitis hay una formación normal de sacos a nivel del colon. La dieta blanda es adecuada en nutrimentos y no requiere de suplementación a menos que el paciente no ingiera la cantidad suficiente de alimentos para cubrir sus recomendaciones. En algunos casos puede sugerirse que el paciente tome alguna colación para aumentar la ingestión energética o disminuir los síntomas de distensión abdominal. Y por último, pues tenemos lo que nos hace falta, ¿no? Que sería el tipo de alimentación, el tipo de dieta normal, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, puedes incluir todos los alimentos, tratas de cumplir las reglas de la alimentación, que sea una alimentación correcta, que sea completa, adecuada, equilibrada, variada, adecuada, higiénica o inocua, y incluir los alimentos y platillos que se consuman a diario, y sin más, que promuevan hábitos saludables, que calculen bien la cantidad de fibra que se va a utilizar. Ya sabes que de acuerdo, si utilizamos nuestro sistema mexicano de equivalentes, los grupos que nos van a aportar fibra, aproximadamente 2.5 gramos por cada equivalente, van a ser los cereales, tanto con grasa como sin grasa, las leguminosas, las verduras y las frutas. Si sumamos los equivalentes de estos grupos que dimos nosotros en nuestra distribución y la multiplicamos por 2.5, vamos a tener básicamente el aproximado en gramos de la fibra que estamos dando. Un cálculo rápido para estimar cuánto necesitamos de fibra. Sí, sabemos que la recomendación estándar es de 25 gramos al día en adultos sanos, pero de una forma más individualizada se puede calcular 0.02 gramos por kilocalorías de tu gasto energético total, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, en personas sanas, pues fácilmente puedes dar la alimentación normal, y también cuando las personas enfermas por su patología no requieran ninguna modificación en su dieta. La alimentación normal se considera la base para modificar la alimentación baja en sodio, con alto contenido de fibra. Debemos elegir frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas en su preparación, y así sucesivamente. Es el fin de llegar a la alimentación normal, una alimentación que promueva cumplir precisamente con las reglas de alimentación de Pedro Escudero, las características de una alimentación saludable. Y bueno, en casos de, por ejemplo, situación de déficit, por ejemplo, de hierro, por ejemplo, en el embarazo, pues hay situaciones, ¿no?, en las cuales nosotros tenemos que cubrir esos requerimientos. En sujetos enfermos cuya patología o tratamiento no han aumentado los requerimientos de algún nutrimento en específico, entonces la podemos utilizar. Esto es en cuanto al plan de alimentación modificado en consistencia. En el próximo video vamos a ver el plan de alimentación modificado en contenido de nutrimentos, es decir, dietas que son hiperenergéticas, hipoenergéticas, hiposódicos, hipersódicos, que son bajas en fibra o altas en fibra, con lactosa, sin lactosa, etcétera, ¿verdad? Entonces nos vemos en el próximo video.